¿Cuántas veces al día sientes culpa? Sientes una culpa muy intensa que no te deja en paz, que no te deja tranquilo. Estás en el lugar adecuado, porque en este video vamos a hablar acerca de la culpa, pero sobre todo te voy a dar 6 estrategias, 6 claves para comprender esa culpa y para que la dejes de sentir de manera tan intensa. Porque la realidad es que desde que somos muy chiquititos, desde que somos unos niños, nos enseñan a vivir con culpa. Desde que somos chicos, cargamos con un montón de culpa, con mensajes como: si haces eso, tu mamá se va a enojar. Si dices eso, algo muy malo va a suceder. Algo malo te pasa y entonces la respuesta de tu adulto más cercano es: seguro tú hiciste algo, ¿no? Para que te contestaran así, para que te castigaran. Entonces desde ahí vamos cargando con un montón de culpa, vamos codificando nuestra mente en relación a la culpa. Y lo que pasa es que la culpa es una de las emociones más destructivas y complicadas que existen. ¿Sabes por qué? Porque destruye tu tranquilidad mental. No te deja en paz. Entonces vamos a hablar primero, ¿qué es? ¿Qué es esto de la culpa? La culpa es pensar o sentir que no has actuado correctamente, que has fallado, que has dañado a alguien y que por lo tanto no cumples con las expectativas. Y esto termina generando una sensación donde estás decepcionando a los demás y donde también te estás decepcionando a ti mismo. Y ahora, bueno, ¿por qué hay gente que siente más culpa que otra? Alguna de las razones puede ser haber crecido en un entorno familiar muy rígido, donde las reglas eran así como militares, como un cuadradito del cual no te podías salir. También puede ser un entorno en donde tus necesidades no eran tan importantes, donde hay familias con una adicción, por ejemplo, ¿no? Con un padre, una madre alcohólica. Esto sucede mucho. Las necesidades de los hijos quedan así como en segundo, tercer plano, y entonces eso eventualmente va generando mucha culpa cuando te pones a ti en primer lugar y en primer plano. Y también en la edad adulta se va desarrollando lo que yo le llamo el complejo de Salvador. Aquellas personas culpígenas que son incapaces de anteponerse a ellas mismas, de poner primero sus necesidades, desarrollan este complejo de Salvador. Es decir, viven su vida salvando problemas de los demás porque eso les da un sentido y un significado. Y eso lo hacen porque no saben cómo ver hacia ellos mismos para atender sus necesidades. Ahora dime algo, ¿te sueles sentir así? Muy bien, pues entonces suscríbete aquí a mi canal, que no se te olvide darle a la campanita, porque todas las semanas subo un montón de temas prácticos y muy interesantes para ayudarte a llevar mejor tu vida y a que te sientas mucho mejor. Ahora sí, vámonos a las 6 claves o 6 estrategias para que te vayas deshaciendo de esa culpa de una vez por todas. Lo primero que tienes que saber es que la culpa es una voz interna, es una voz en tu interior, una especie de conciencia que te quiere mandar un mensaje, que te quiere decir algo que está sucediendo en tu interior. Lo que vamos a hacer con estas 6 claves es escuchar juntos tú y yo esa voz. La primera clave es cuando hablamos de culpa real. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, la regaste, te equivocaste, fallaste, cometiste un error y entonces te sientes culpable. Es muy importante cuando es esta culpa real reconocer el error para poder aprender de él y no quedarte en el error y en la culpabilidad, sino en el aprendizaje y en el crecimiento. Es decir, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante para no cometer el mismo fallo, para no cometer el mismo error? La estrategia número 2 es busca evidencia. La culpa te suele decir como que no das lo suficiente,
en un entorno familiar, en un entorno de pareja, te hace sentir como que no estás dando lo suficiente. Entonces, buscar evidencia es hacer un registro real de si es cierto que en serio no das lo suficiente. Entonces, cuando sientas que no das lo suficiente, detente un momento para decir, a ver, todo esto es lo que doy, todo esto es lo que aporto, como para empezar a tener perspectiva y entonces contrarrestar esa sensación que te dice que no estás dando lo suficiente. La estrategia número 3 es obtén información. Si sientes que no eres suficiente o que estás dañando a alguna persona, la mejor fuente es esa persona, es decir, hablar, tener una conversación con esa persona y preguntarle si se sienten dañados, descuidados o abandonados por ti. Te sorprenderás seguramente con las respuestas. La siguiente estrategia es invertir los roles. ¿A qué me refiero con esto? Ponte en tu lugar. Trata de ponerte en tu lugar, de situarte y de entender por qué estás reaccionando de la manera en la que estás reaccionando. ¿Por qué no estás dando lo que te están pidiendo? ¿Por qué no estás haciendo lo que quieren de ti? Ponte en tu lugar. Muchas veces los seres humanos nos castigamos demasiado porque no practicamos el ponernos en nuestro lugar, el que tú te pongas en tu lugar para entenderte a ti, entender la postura que estás tomando. ¿Ok? La siguiente estrategia que sirve mucho es empezar a comprender que la vida no es blanco o negro. Es decir, que no es si no doy esto, entonces ya soy un mal hijo o ya soy una mala persona, sino ver los matices de grises que hay alrededor. A lo mejor en esta situación en particular no estás aportando lo que tendrías que estar aportando porque la situación lo requiere, pero no puedes porque tu situación de vida no te lo permite. Entonces, es importante evaluar esos grises, todos esos momentos donde sí has estado, donde sí has dado, donde sí te has prestado para satisfacer las necesidades de alguien más. Y el último punto que es bien importante es un trabajo de comprensión y de introspección, de preguntarte qué emociones escondidas están en la culpa. Muchas veces hay otras emociones como tristeza, miedo, enojo. Muchas veces el enojo, en realidad te sientes muy enojado y con ganas de mandar todo a la fregada, mandar todo a volar, pero entonces la respuesta es culpa. Entonces pregúntate si lo que sientes realmente es culpa o la culpa está enmascarando otra emoción mucho más profunda y mucho más real. Con estos puntos te aseguro que si los trabajas poco a poco vas a ir escuchando la voz de la culpa y por lo tanto te vas a sentir mejor. Y por último, cierro con una reflexión que seguro también te va a ayudar. No es egoísta cuidar tus necesidades. No es egoísta ponerte en primer plano y en primer lugar. Si tú no te cuidas, si tú no te pones en esa primera posición, nadie lo hará. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Bye.